Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Les saluda Guido Castillo, Preterismo Cronológico, desde acá de Chile, para hablarles otra vez un poquito más de lo que es el preterismo cronológico. Amados hermanos, la Escritura nos dice a través de Jesucristo que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces, eso está claro, ¿no es cierto?, de que es toda la generación apostólica la que sufre el cambio de las cosas nuevas. Es decir, cuando Jesús dice también, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, significa que con Jesucristo vino el segundo pacto, ¿cuál? Nuevo pacto. Aquel que prometió a través de Jeremías diciendo que en los postreros días, es decir, en los últimos del reino judío, la última etapa o la última generación del reino judío, que es la generación de Jesucristo. Jesucristo vino como el último de los profetas. Entonces, hasta Juan, porque el último es Cristo. Entonces, al mismo tiempo, cuando viene Jesucristo con un nuevo pacto, es el primero que tiene que formar parte de esta novedad de vida, de esta nueva vida, que es espiritual y que se llama reino de Dios o reino de Jesucristo eterno. Así que con Cristo vino la vida eterna, en un reino eterno, en donde los hombres ya no van más al Seol. Desde Jesucristo en adelante, los hombres no van más al Seol. Se acaba la muerte. Sorbida es la muerte en victoria, dice la Escritura, que tenía que decir el pueblo de Israel al final de su generación. Entonces, ¿qué significa eso de que al final de su generación iban a recibir ellos la venida de Jesucristo en gloria? Bueno, eso significa que habían 40 años, los cuales todos ellos tenían que morir. Porque cuando salieron de Egipto los hebreos, al cruzar el desierto, toda esa generación pereció, murió en el desierto. Llegaron solamente 2 de esa generación y todos los descendientes de esa generación, que son los niños que nacieron, algunos bebés en Egipto y otros en el caminar de la generación. ¿Ve? Entonces llegaron allá y los que gozaron del reino fueron las generaciones posteriores. Pero aquella murió. Y entonces con Jesucristo tiene que ocurrir exactamente lo mismo, y eso es lo que explica el por qué los apóstoles después de Cristo siguen predicando y mueren unos 30 años después. Mueren dentro del tiempo de los 40 años. Porque van muriendo desde el mismo momento en que Jesucristo salió del Jordán y creyeron en Jesús, aquellos que le escucharon. El mismo Juan Bautista, por ejemplo, pertenece a la generación de Jesucristo y cuando muere ya está convencido de que Cristo es el Hijo de Dios y el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, muere dentro de la generación apostólica para resucitar a 40 años después. ¿Por qué? Porque tenía que ser cumplida la condena que dio Dios al pueblo hebreo en Egipto. Ustedes, les dijo, yo les cambiaré los 40 días en 40 años, un día por año. Eso ocurrió en los días de Moisés y ocurre en los días de Jesús sin que tenga que decir Jesús que así tenía que ser. Es porque está en la figura. Está en los días de Moisés. Entonces Jesús es como un Moisés que vino a sacar desde la ciudad de Jerusalén, que en sentido figurado, dice en Apocalipsis 11, es Egipto. ¿Quién? La ciudad de Jerusalén en sentido figurado es también Egipto. Entonces Jesús tiene que volver por segunda vez un día 14 o 15 de abril, igual como lo hizo en el lugar de donde se firmó la figura, que son los días de Moisés en Egipto. De allí salieron y 40 años después llegaron a la Canaán terrenal. Y si nunca recibieron nada en esa tierra de Canaán, como lo dice Hebreos, es porque había Dios dado a entender de que habría una tierra segunda o segunda tierra en los días de Jesús. Y es Jesús el que le revela de que a donde Él va, ellos no pueden ir inmediatamente con Él. Tienen que esperar esa sentencia de 40 años. Entonces del 30, desde que Jesús es bautizado, hay que contar 40 años y allí ubicar la segunda venida de Jesucristo. Y coincide que allí cayó la ciudad de Jerusalén, el templo y la muerte de todos sus habitantes, y eso es lo que llamamos gran tribulación. ¿Y qué dice Mateo 24,
dice que Jesús dijo que inmediatamente después de la gran tribulación, es decir, después del año 70, poquitos días después, porque ahí dice inmediatamente después. O sea, en el año 71, Jesucristo aparece en las nubes del cielo, como lo dice el verso 30 en el capítulo 24 de San Mateo. ¿Y qué pasó allí en el año 70? Jesucristo confirma ese pacto que dice Daniel 9:27, donde dice que un príncipe que vendría, ¿no es cierto? No el príncipe que viene de lejos a destruir la ciudad, sino el otro príncipe que viene para confirmar el pacto, y ese es Jesucristo, que viene por segunda vez. El mismo que vino en carne viene por segunda vez en la segunda mitad de la semana 70, que está entre el año 67 y el 70. ¿Y qué hace? Pues le da vida a sus hijos, a los escogidos, primeramente. Los llama primogénitos. A los primogénitos resucitó primero. Entonces el libro de Apocalipsis le dice a Juan, el ángel, bienaventurados son los que tuvieron parte en esa resurrección del año 71. 70 y 71. Porque ellos son sacerdotes y reyes que reinan con Cristo los primeros 1000 años. El famoso milenio es del 70 al 71, al 1071. Y después de eso, ¿qué pasa? Después de eso, Satanás es suelto. O sea que desde el año 1071 Satanás está suelto. Y con el tiempo que va pasando, ya estamos en el 2025, o sea, 1954 años después. ¿Qué está pasando? Satanás gobierna en este mundo. Ahora, entonces, en este momento, Satanás tiene el dominio de todo lo que está sucediendo. Por eso vence el mal en todas partes. Por eso hay cosas siniestras por todos lados. Por eso hay tanta maldad por todos lados. Similar a los 2000 años atrás y similar a los días de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Es por eso que los hombres se casan entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque se tiene que volver a repetir la misma maldad del año 1000, del año, digamos, de 2000 años atrás cuando vino Jesucristo, y se tiene que repetir, porque allí se repitió lo que había pasado en Sodoma y Gomorra. Cada vez que hay un juicio, ¿no es cierto?, el juicio de caer fuego, como Sodoma y Gomorra que cayó fuego, había gran cantidad de males sobre la faz de la tierra. No había ni siquiera uno que hiciera lo bueno. Cuando vino Jesús, exactamente lo mismo. Gran cantidad de pecadores. Allí se predicó el Evangelio y empezaron algunos a convertirse al cristianismo. Hoy en día se dan las condiciones, aquellas mismas, porque estamos a 2000 años después de Cristo. Y esto es lo que dice el libro Apocalipsis. Por eso el preterismo cronológico nos enseña a comprender cómo han sido las cosas desde que Jesús vino y ya estamos entrando, o sea, los hombres que se convierten al cristianismo, están entrando en el reino de los cielos desde Jesucristo. Jesucristo fue el primero, luego los apóstoles, luego los que son de Cristo en su venida y después nosotros. Todas las generaciones que hay del 71 en adelante. Así es que mira, hay mucho que decir, pero es tan poco el tiempo que hay para conversar, que yo aprovecho estos minutos solamente para decir lo que fue hecho, no para debatir ni para discutir. Dios le bendiga.